La Gran Comisión, llevando las palabras de Jesús a todo el mundo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hola, que Dios les bendiga. Mi nombre es Adrián Urgilés y estoy junto con mi esposa Luisa Fernanda Guzmán, pastoreando en Bucaramanga. Hoy tengo la oportunidad de compartirles una historia que se titula La verdadera felicidad. Un poco antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios demonios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: debemos quitarles algo a los seres humanos. ¿Pero qué? Después de mucho pensar, uno dijo: ya sé, vamos a quitarle la felicidad. El problema es dónde esconderla para que no puedan encontrarla. Propuso el primero: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No, recuerda que tienen fuerza. Alguno podría subir y encontrarla. Y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está, replicó otro. Se escuchó una nueva propuesta: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Otro señaló: no olvides que son curiosos. Alguno podría construir un aparato para bajar y entonces la encontrarán. Escondámosla en un planeta bien lejano de la Tierra, propuso otro. No, le dijeron, recuerda que les dieron inteligencia y un día alguno va a construir una nave para viajar a los planetas y la va a descubrir y entonces todos tendrán felicidad. El demonio más veterano, que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas, dijo: creo saber dónde ponerla para que nunca la encuentren. Todos voltearon asombrados y le preguntaron al unísono: ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos y estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Durante este mes vamos a estar viendo el tema las bienaventuranzas. El primer punto, durante cada punto vamos a ir encontrando los pasajes. Así que el pasaje central es Mateo 5, versículo 3, 6, 8 y del 10 al 12. El primer punto que queremos ver durante este tema es agradar al Padre siendo pobres en espíritu. Dice Mateo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado significa ser feliz, afortunado, lleno de gozo, y ¿quién no quiere serlo? Hoy encontramos personas que andan buscando esa felicidad en muchas otras cosas, pero resulta que Jesús nos dio la fórmula. En las bienaventuranzas, Jesús no nos muestra la voluntad de Dios de cómo quiere que seamos sus hijos. Es la manera más fácil para agradar al Padre. Ser pobres de espíritu significa ser humildes. Recordemos que la Biblia dice que Dios al humilde lo mira de cerca, pero al altivo su corazón está lejos de él, dice una versión. Recordemos que el pecado original comienza y todo pecado radica en el orgullo. Isaías 57, versículo 15 muestra esto. Dios anhela que en nuestro corazón seamos pobres, y la palabra que se utiliza aquí es mendigo espiritual. Es decir, que reconozcamos que delante del Señor no tenemos absolutamente nada para poder cumplir o para poder estar delante de su presencia. Dios anda buscando personas pobres en espíritu que reconozcan que ellos, a través de ellos, no pueden acercarse al Padre sino solo a través del sacrificio que hizo Jesús. El mes anterior estuvimos viendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces una persona tiene que entender con humildad que necesita a Jesús para poder estar cerca del Padre. Me gusta mucho una historia del gran boxeador Muhammad Ali. En esta historia muestra que él, después de lograr su campeonato, está sentado en un avión y se acerca a la azafata y le dice: señor Ali, colóquese el cinturón de seguridad que vamos a despegar. Por varias ocasiones le dice esto hasta que ya cansada se acerca y le dice: señor Ali, estamos esperando solo que usted se coloque el cinturón para poder despegar. Y él le responde en un tono altivo, sarcástico, le dice: Superman no necesita cinturón de seguridad. A lo que la azafata le responde: sí, pero también Superman
no necesita avión, así que por favor colóquese el cinturón que vamos a salir. No hay nada que Dios aleje más la presencia de Dios que un corazón altivo. Por eso es necesario que entendamos que debemos ser pobres en espíritu, y esta es la primera bienaventuranza, porque de esta parten todos. Si uno es pobre en espíritu y reconoce la necesidad de Jesús, entonces Él estará presto a ayudarnos y a estar con nosotros. Ser pobres de espíritu significa ser humildes. Esto es pensar de uno mismo con moderación. Ser humildes incluye dejar el orgullo, ser honesto con lo que eres, no ser jactancioso, pero lo más importante es que el pobre en espíritu reconoce con humildad su necesidad absoluta de Dios. Reconoce que sin Dios nada puede ser. El segundo punto que vamos a ver durante este tema es dirigidos hacia lo correcto y lo justo. Analizábamos que la justicia hacia el Padre solo podía venir a través de Jesucristo. Solo podía venir a través del sacrificio que Él hizo. Pero Él nos regaló esa justicia y nosotros debemos caminar en esa justicia. La justicia para el mundo es dar a cada uno lo que le corresponde. Pero para un hijo de Dios va mucho más allá. Es pretender siempre aquello que es justo, correcto y de acuerdo a lo que Dios aprueba. Dice la palabra hambre y sed de aquellas cosas que son éticas y moralmente correctas y dignas de alabanza. Es un estilo de vida en completa conformidad con Dios. Es un estilo de vida del cual Él se agrada. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para tener esa hambre y sed de justicia necesitamos un corazón limpio, transparente, rectitud y honestidad. La pregunta que yo quiero hacerte durante este tema, o que se puede transmitir a los asistentes de Casa de Fe, es: ¿estás siendo justo en tus negocios? ¿Estás siendo justo con tu familia? ¿Estás siendo justo con tus hijos? ¿Estás siendo justo para con el Señor? ¿Estás dedicándole el tiempo que Él se merece? ¿Estás dedicándole tu vida como Él la requiere? O si también podemos invitar a los asistentes, si alguien necesita justicia de parte de Dios, decirles y compartirles de ese pasaje que dice que en la justicia del hombre no actúa la justicia de Dios. Es decir, es mejor la justicia del Señor, porque Él es un Dios justo. El limpio de corazón ama la palabra de Dios para guardarla y renueva su mente día a día con la palabra de Dios. Dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El tercer punto que vamos a ver durante este tema es la mirada puesta en el galardón. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El versículo 11. Versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En algunas ocasiones, cuando hablamos de la palabra de Dios, notamos inconformidades en personas que no comprenden el pensamiento bíblico, por lo cual muchos cristianos deben temer hablar de la palabra de Dios y son cristianos 007, agentes secretos que nadie sabe que son cristianos. Es muy importante hablar también con nuestro testimonio. Es muy importante que a través de nuestro testimonio muchas personas digan: hay algo diferente en ti, vemos el cambio en ti, anhelamos que ese cambio comience a vivir en nosotros, en nuestras familias. En esta bienaventuranza Jesús nos muestra de quién será el reino de los cielos. Hay muchas personas que sufren en sus hogares porque su propia familia los discrimina por ser cristianos y por hacer aquello que glorifica a Dios. Son perseguidos y sufren por hablar la verdad de Dios. En las noticias vemos cómo en Siria y en muchos países de Medio Oriente los cristianos son perseguidos y hasta los matan por ser cristianos. Pero nada de esto nos debe detener. Debemos tener la vista puesta en el galardón, en lo que Cristo nos ofreció, en la grandeza de estar en los cielos una eternidad. Me gusta mucho, en el libro de los mártires hay una historia de una niña en Rusia, en la época en que están siendo perseguidos los cristianos. Entra el escuadrón de Rusia y coge una Biblia y la lanza al piso y dice: todo aquel que quiera salir con vida debe insultar esta Biblia y además escupirla. Y uno a uno van haciendo esto hasta que pasa una niña de aproximadamente 8 años. Y dice que con lágrimas en sus ojos, cuenta la historia en el libro de los mártires, levanta la Biblia, la limpia,
y abraza, y la historia termina contando que esta niña muere abrazada a la Biblia. Pero a raíz de esto hay un avivamiento muy grande en Rusia. A raíz de esta niña pequeña que entendió el valor de servir a Cristo y el galardón que tenía, muchos se convirtieron. Muchos llegaron a los caminos del Señor. Otra historia que toca mucho mi corazón, también la encontramos en el mismo libro, de un pastor que está con su familia en Medio Oriente. Con una máquina hacen un hueco grande y los meten ahí. Y le dice: si usted maldice con su familia, a Jesús podrán salir de ese hoyo, o si no, los enterraremos vivos. La historia cuenta que esta familia se toma de la mano y comienzan a cantar una alabanza al Señor. Y uno a uno van echándole tierra y comienza a apagarse la voz de cada uno de ellos, comenzando desde su hijo menor, luego a su hija, luego a su esposa y finalmente él. Pero la historia cuenta que hay un avivamiento grande después de esa muerte, y muchos quieren seguir al Señor, porque si un hombre y su familia no negaron al Señor Jesucristo, debe valer la pena seguirle. Recuerde, las bienaventuranzas son la voluntad de Dios para sus hijos. Medite en ellas y practíquelas, porque los galardones son eternos y sus promesas son maravillosas. La confesión de fe durante esta semana es la siguiente: soy un bienaventurado. Creo en lo que Dios tiene para mí en los cielos. Mi carácter debe estar dirigido hacia lo que Dios desea y reflejar mis actitudes a otros. Amén. Mis hermanos, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes durante esta semana. Que Dios los continúe bendiciendo.